uno de los primeros que acaba de llegar aquí ya a la puerta del Salón de Honor y protagonista de esta tarde, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño. Diputado, bueno, ¿cuáles son las expectativas el día de hoy? ¿Va a haber un acuerdo finalmente? Bueno, mira, la verdad que desconozco cuáles son las tratativas de los bloques mayoritarios. Nosotros ya hemos dejado en claro que queremos que se pueda sesionar con la forma mixta que se viene sesionando, y si se acondiciona un lugar donde se pueda realizar una sesión presencial con los recaudos sanitarios, bueno, hacerlo. Bueno, nos parece fundamental que se traten temas que resuelvan los problemas fundamentales que hoy tienen millones en la Argentina. Digo, no puede ser el bochorno del otro día. Vimos que los diputados de Cambiemos planteaban una extorsión, en el sentido de que si los temas que ellos no quieren que se traten se discuten, bueno, ellos no avalan, han ido a la justicia, etcétera. Me parece que es bochornoso, y después haber venido de esa manera al recinto, creo que no es una vergüenza. Y además que fíjate que todos sabemos, ustedes y que son periodistas parlamentarias, conocen, y nosotros y la gente que trabaja acá, que vos cuando te sentás en la banca tenés que registrar. La diferencia es que, bueno, ahora te tenías que registrar a través del celular, porque está el tema de la gente que estaba desde su casa. O sea, era ridículo el planteo de que no le tomaban lista y demás, cuando podrían haberse registrado perfectamente, ¿no? Es que ¿Se va a dar Nicolás, en un clima tenso esta reunión o puede haber alguna especie de aplacamiento? Bueno, la verdad que no sé si ha habido tratativas o cuáles han sido, si ha habido avance entre los bloques mayoritarios, ¿no? Eso lo desconocemos, como ustedes saben, y lo dijimos el otro día, así como no participamos en ese consenso que ellos alcanzaron para tratar temas que lamentablemente no resolvieron los problemas que había en el país para las mayorías populares en estos meses. Ahora sigue Cambiemos exigiendo un consenso para pagarle a los especuladores, un consenso para seguir beneficiando a los mismos de siempre, ¿no? En el estudio está Karin Cohen, te paso. Hola, ¿qué Nicolás, tal, Karin? ¿Cómo estás? ¿cómo va? ¿Va a ser un partido de ping-pong de mirar a un lado y al otro, un lado y al otro? ¿O ustedes tienen lo suyo para proponer también? Y en ese sentido, ¿qué tipo de sesiones serían las ideales para tu bloque y el de Romina? Bueno, mira, nosotros vamos a venir con un planteo. Primero, claramente hay que posicionarse contra los desalojos, como en Guernica, que ahora salió una resolución, porque la responsabilidad no es de las familias que durante años se les ha negado su derecho a la vivienda, sino de los gobiernos que han pasado durante estos años, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a reclamar un pronunciamiento para rechazar cualquier desalojo a las familias de Guernica. En segundo lugar, nosotros venimos con una agenda fuerte a favor del sistema sanitario, por ejemplo, planteando la centralización del sistema de salud. Tenemos proyectos que van en ese sentido y queremos que se traten, y eso lo venimos reclamando hace meses. Tenemos un proyecto, y ustedes conocen, de impuesto a las grandes fortunas, sí, que se propone recaudar entre 15 y 20 mil millones de dólares para otorgar un IFE o salario de cuarentena de 30.000 pesos a todas las familias que se quedaron sin ingresos, para construir viviendas, comenzando un verdadero plan de vivienda. En este momento donde está emergiendo esta grave crisis estructural del país, sería fundamental, y también para reforzar el sistema sanitario. Ahora, el proyecto del oficialismo no solo es tardío y muy pobre, sino que además, por ejemplo, a millonarios como Marcos Galperín no los alcanzaría porque no tienen domicilio en la Argentina. Digo, eso ya empieza a plantearse desde los sectores que obviamente se oponen a discutir siquiera tanto nuestro proyecto como el del Frente de Todos u otras fuerzas, porque quieren conservar sus privilegios y sus fortunas, ¿no? Pero en ese caso, ¿qué puntos de unión hay en el proyecto de ustedes y en el de Heller, como para que salga de alguna manera que los que más tienen paguen? No, bueno, claramente, o sea, hay una intención de apuntar a los grandes millonarios. En eso hay una coincidencia. Sí. A lo que voy yo con esto, y podríamos dar muchos otros datos, como por ejemplo el hecho de que se haya pagado más de deuda hasta ahora durante este año de lo que se va a recaudar con este proyecto del oficialismo, o por lo menos lo que hemos conocido, y en ese sentido decimos que es muy pobre.
vamos a dar el debate, vamos Sí. a plantear que se incorporen todos los planteos que nosotros estamos haciendo, porque es una necesidad para millones que hoy están sufriendo en el país, no porque el proyecto sea de uno o de otro, sino porque realmente responde a esa necesidad concreta, y esto se necesitaba ayer. Después hay otros temas, por supuesto, como los protocolos adecuados en los lugares de trabajo. Sí, hablamos Vos sabés recién de eso. que hay más o menos más de 200.000 trabajadores y trabajadoras que se han contagiado, son de los sectores esenciales, donde no hay protocolos adecuados. Hay lugares más extremos, como puede ser supermercados como Coto, donde han fallecido muchos trabajadores y trabajadoras, y donde sigue sin respetarse, ¿no? Un trabajador inclusive que tomó la decisión de tomarse una licencia porque tuvo coronavirus, bueno, después fue expulsado a los golpes por la empresa. Realmente hay situaciones, o lo que sucedió en Ledesma, en Jujuy, donde en el ingenio murieron 16 trabajadores, y de eso no se habla mucho. Entonces nosotros queremos que los protocolos sean adecuados y que se apliquen en las empresas, porque no es solamente algo elemental para cuidar la vida del trabajador, sino que como estrategia sanitaria es fundamental, porque son focos que hay que combatir de contagio en un momento donde estamos en el pico, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela Mosetic. Quería preguntar primero si ustedes convalidan la validez de la sesión del martes pasado y si ven viable cambiar la sede como por ahí se baraja desde Juntos por el Cambio, o creen que sería conveniente buscarle la vuelta al recinto y a la capacidad. Vos estuviste la última vez desde el palco, ¿cómo lo viviste desde ahí? No, mira, me parece que se puede sesionar como veníamos sesionando, tratando temas inclusive que son donde no hay acuerdo entre los distintos bloques. Ahora, si se sesiona en un lugar más amplio y demás, no tenemos problemas siempre que se pueda tomar todos los recaudos sanitarios, digamos, ¿no? Eso creo que, pero sobre todo por los trabajadores de la Cámara. A mí me dio mucha bronca el otro día que escuchar a diputados de Cambiemos que vapuleaban a los fotógrafos de la Cámara. La verdad es que era vergonzoso lo que dijeron, lo que estaban haciendo. Entonces, digo, uno tiene que ser consciente de esa situación. Entonces, no tenemos problemas en el sentido de que lo dijimos del primer momento. En 20 de marzo le presentamos una nota al presidente de la Cámara diciéndole que sea presencial en un lugar amplio que permita los cuidados, o virtual, mixto, etcétera. Nuestra intención es tratar los temas urgentes que consideramos fundamentales. Ahora, en aquel momento había 100 contagios, 200 contagios. Hoy tenemos 10.000 constantes y está subiendo. Entonces, creemos que no es lo más adecuado. Y después la sesión del otro día creo que fue como las que veníamos teniendo. Sino, a ver, pensemos esto, quienes dan clases, entonces Cambiemos dice que las clases no son clases, con el enorme esfuerzo de las y los docentes que se cargan una virtualidad que es muy, realmente muy cuesta arriba, tratando de que las familias tengan conectividad y demás. Que no son clases entonces, no son clases porque son virtuales. Es una pavada, Nicolás, realmente tomar ese argumento como un argumento serio, ¿no? ¿Cómo lo viviste desde el palco? Fue la primera vez que te sentaste ahí y cómo ves que eso sea común. Sí. ¿Ningún otro se quiso sentar en palco o cómo fue la decisión de que vos fueras para allá? Mira, no, la decisión fue muy simple, porque en realidad el médico con los trabajadores aquí de la Cámara habían preparado los balcones para justamente garantizar un distanciamiento. Sí. Los diputados de Cambiemos no lo ocuparon, ocuparon muy pocos en muy poco tiempo, y bueno, yo vi que había la posibilidad de tener un lugar donde se pueda cumplir el distanciamiento, porque no se podía cumplir en el recinto. Y a veces por temor a tener problemas de conectividad y demás, prefiero estar presencial. Así que, bueno, decidí estar allí arriba. Y, bueno, uno puede desarrollar las ideas de la misma manera, digo, Hubo muchos me parece memes, que haya Nicolás. que darle tanta relevancia. Hubo muchos memes con tu foto, hubo con muchos ahí memes, recordando sociales y Sí, las épocas de la universidad. de la universidad. Sí, hubo memes graciosos. La verdad que, bueno, esos son cosas que obviamente circulan y demás, y uno les causa gracia a algunos, otros no tanto, obviamente.
pero me parece que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que hay que tomar en cuenta lo que está sufriendo hoy aquella familia que está en un terreno porque no tiene dónde vivir, está pasando frío, hambre y hay que resolver esa situación. Sí. Hay que tener en cuenta lo que vive el personal de salud, que no da más. Recién, mira, venía para acá en un taxi y el taxista me dice, ayer llevé una enfermera y se largó a llorar mientras charlábamos, dice, porque no da más. Y eso, digo, es algo común, es algo que está sucediendo y lo conocemos por nuestras compañeras y compañeros que están reclamando la centralización del sistema de salud, que se vuelquen más recursos. Digo, es lo que tenemos que estar debatiendo y discutiendo. Yo por eso decía el otro día, no vinieron a debatir cómo se hace para garantizar que las camas UTI alcancen para las personas que lo necesiten, en el caso de que así sea. Vinieron a hacer un show los diputados de Cambiemos, lamentablemente, en la última sesión, ¿no? Diputado, Amanda Alma lo saluda y quería preguntarle en relación a cómo, bueno, ¿Qué tal? también interpreta esta posición de Juntos por el Cambio de definir qué temas deberían ser incluidos en la agenda de debate, cuando, bueno, día tras día vamos viendo que no hay proyecto que alcance para paliar la situación que se vive. Mira, yo creo que acá lo que ha hecho Cambiemos es una maniobra que iguala el protocolo de sesiones virtuales o mixtas con el quórum, ¿no? Es decir, el hecho de que uno plantee la posibilidad de sesionar no quiere decir que va a validar o a permitir o a facilitar que se trate un tema, si en el caso nuestro, si va en contra de lo que pensamos o en contra de los intereses de los sectores populares. Pero va en contra de todo el sentido del parlamentarismo el hecho de pretender un consenso en el sentido de una unanimidad, porque justamente somos bloques distintos y vamos a votar distinto, por lo menos en la mayoría de los casos nosotros no coincidimos con el bloque Cambiemos, otra vez tampoco coincidimos con el bloque del Frente de Todos, o sea, y para eso es el Parlamento, para debatir, para discutir y se vota por mayoría. Hay mayorías, hay minorías y entonces quieren imponer una mayoría vetando temas que ellos no consideren necesarios, como el del impuesto a las grandes fortunas, porque defienden los intereses de esos millonarios y esos empresarios, con una mayoría falsa que hoy no tienen. Bien, Nicolás, lo dejamos tranquilo porque ya se tiene que preparar para la reunión que en unos minutitos va. 10 minutos más. Sí, 10 minutos nada más. Esperemos que sean puntuales todos, cosa que lo dudo porque bueno, estamos en este país y a veces pasa que se dejan las cosas para último Yo momento. ya vine preparado Muy bien. yo ya vine preparado sabiendo que no iba a ser así, pero bueno, tenés razón que debería serlo. Está muy bien. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Muchas gracias.